Y esta mañana se encuentra con nosotros, como ya lo mencionaba, el doctor Juan Antonio Ramírez, es nuestro urólogo de cabecera. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, doctor. Ya empezamos un poco a hablar acerca de este tema y también reflexionamos lo importante que es hablar de estos temas, porque muchas veces por tema, por tabú, no se tocan. Nos ha presentado emergencias urológicas y ahora vamos a hablar de otro, no que sean menos importantes, creo yo. Otro ciclo, vamos a Otro ciclo, pero ahora tiene que ver con signos Sí. de alarma urológica. Sí, así es. Ahora vamos a empezar También una serie importantes, ¿no? muy importante, Alejandro. Vamos a empezar una serie de información referente a esos signos que no son normales dentro de la vía urinaria y que por tanto siempre se tienen que estudiar, aunque, ojo, no vayan acompañados de datos como dolor, ¿no? El día de hoy pues vamos a hablar de un signo muy interesante en urología que se llama hematospermia o hemospermia. ¿Que esto qué significa? Es la presencia de sangre en el semen, es decir, presencia de sangre en el eyaculado en el varón. Esto nunca hay que dejarlo pasar, o sea, esto siempre es un signo de alarma. Siempre no es un una signo, emergencia, pero siempre es un signo de alarma. Exacto, muy bien dicho. No es un dato de urgencia en el sentido de que ponga en peligro la vida, pero siempre se debe investigar, puesto que puede haber detrás de esto una serie de enfermedades que pueden condicionarlo. La hemospermia es mucho más frecuente entre los 30 y los 40 años de edad. ¿Es un signo de alarma para algo que se puede estar desarrollando y después convertirse en un verdadero problema, doctor? Sí, claro. De hecho, detrás de una investigación que ahorita comentaremos brevemente, pues puede haber problemas de tipo infeccioso, de tipo inflamatorio, tumoral o enfermedades inclusive desde el punto de vista sistémico que pueden dar sangrado. En el recorrido del semen desde el testículo hasta su exterior puede haber condiciones que pueden agregar sangre en el semen. Por ejemplo, en el epidídimo, que es la bolsa del semen, en las vesículas seminales, en la propia próstata, que es el órgano más comúnmente afectado, o a su salida del conducto urinario. Es decir, a todo su trayecto puede agregarse sangre en el semen. La característica de quien tiene hemospermia, y esto es interesante, el 90% vuelven a tenerlo otra vez. Es decir, una vez que lo tienen, es muy probable que lo vuelvan a presentar. Es común, me dice, sucede entre los 30 y los 40 años, pero ¿qué tan común es o qué tanto le ponemos atención? Aquí hay un dato interesante que ya comentábamos. De repente no es, o sea, cuando sucede no luego van y lo visitan, doctor, ¿es algo que se suele dejar pasar? Fíjate que por eso iniciamos este ciclo, porque bueno, en la experiencia de 25 años que tenemos, nos toca muchísimos pacientes que precisamente ante la ausencia de un dato como es dolor, por ejemplo, pues minimizan el dato, minimizan el signo en este caso, ¿no? Entonces, hemospermia es frecuente que lo veamos. Decíamos que entre los 30 y 40 años generalmente va asociado a procesos infecciosos. Hay básicamente dos grupos: la hemospermia primaria, que es decir, aquellos pacientes en los cuales se hace toda una investigación, hay un protocolo de investigación para esto, en el cual no detectamos ningún problema y a veces, fíjate, interesante, se asocia a pacientes que tienen poca actividad sexual, por ejemplo, y que puede llegarse a la conclusión de que esto es por congestión nada más de la glándula prostática. No son los más. La gran mayoría suele ser hemospermia secundaria, que significa hay un factor que lo está desencadenando. Y ahí diremos que los más comunes, por ejemplo, son infecciones en la próstata, que se llaman prostatitis, pero también pueden ser cosas como el cáncer de próstata, también lo puede ocasionar, cálculos en la próstata, por ejemplo. Y hay una zona pegada a la próstata que se llaman vesículas seminales, que es donde se almacenan los espermatozoides. Ahí puede haber también tumoraciones, puede haber quistes, es decir, puede haber enfermedades locales que pueden condicionar esto. Pero también puede haber enfermedades sistémicas, es decir, por ejemplo, tuberculosis de la vía urinaria puede dar esto. Puede haber enfermedades como discrasias sanguíneas, es decir, como la hemofilia, tú sabes que son pacientes que tienen trastornos en su sistema de coagulación, también puede haber sangrado, y estos son datos muy importantes, ¿no? Ok, o sea, aquí es que, y eso, por eso es importante siempre revisarlo, no porque en el momento sea una emergencia, pero sí porque puede ser, es un síntoma de muchas cosas, ¿no? Entonces hay que descartar y hay que saber exactamente qué es lo que hay que tratar. Y fíjate, ¿no?, que nos toca también ver que esto es también muy relacionado a nuestra cuestión cultural. A veces no se identifica porque si, por ejemplo, no se utiliza
un preservativo, pues, y no se revisa el preservativo, pues muchos varones claro, ni te dan cuenta, no saben que el sangrado y a lo mejor lo adjudican a un problema vaginal en la pareja, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque no se dan cuenta, ¿no?, de la presencia de sangre. Sí, entonces sí es muy importante poner atención a lo que está sucediendo, ¿no? Es parte de nuestra salud también, doctor. Así es. ¿Cuáles son los tipos de exámenes que se realizan? Son o sea, básicos. me imagino que va a depender también, o a lo mejor hace algo primario como para poder definir exactamente de todos los problemas. Claro, bueno, que siempre ¿no? en la anamnesis, es decir, en la investigación médica siempre está la historia clínica, ¿no? Es decir, con qué se presenta, con qué se asocia, Claro, con qué se exacerba, etcétera, ¿no? Una vez que tenga uno una orientación clínica, se hacen estudios. Los más básicos son exámenes urinarios, exámenes radiológicos y evidentemente un examen muy importante es el examen del semen. Sí, el examen del semen nos va a revelar no solamente corrobora si hay sangre, sino corrobora si hay bacterias, si hay células inflamatorias. Alguna etcétera. Presencia de algo que no debería estar ahí, que ya le pueda dar un indicador. Y estudios radiológicos muy nobles todos ellos, como la ultrasonografía, que es un estudio muy sencillo para ver todo lo largo de la vía urinaria, incluyendo en específico estos órganos como son testículos y próstata, ¿no? Muy, muy importantes, porque es precisamente el recorrido que tiene el semen. Claro, perfecto. Siempre es importante saber acudir con los expertos y tener siempre a alguien de cabecera, por eso lo decimos de esa forma. El doctor Juan Antonio Ramírez es y puede ser su urólogo de cabecera, porque cuando se presenta esto o alguna de las emergencias de los ya que nos había mencionado, pues tenemos que actuar rápido, ¿no? Y a lo mejor aquí no es tan rápido, pero sí tan rápido como para ese día al menos hacer la cita, ¿no, doctor? Y ya después no posponerlo, porque somos de repente muy dados a mañana hago la cita. No, y es muy interesante, sangré, en ese momento me inquieté, pero como en el siguiente evento ya no hubo ningún problema, pues ya se me olvidó. Y lo dejamos, lo posponemos. Eso es, en la cultura del varón, efectivamente la más común de las conductas. Claro, es muy, muy, muy común, por eso me refiero a esto de esa forma, ¿no? Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla. ¿Tuvo o ha tenido alguna vez o recientemente algún episodio con sangrado en el semen? Entonces marque por teléfono, ya sea esta o cualquier otra de las alarmas urológicas que ya nos va a estar compartiendo poco a poco el doctor Juan Antonio Ramírez. Nuevamente aparecen los teléfonos en su pantalla, estuvo apareciendo también en la página de Facebook. Ahí está, DR Ramírez Urólogo, le da clic a me gusta y ahí se puede poner en contacto. Me dice que es común que ahí también muchísimas preguntas, se acerquen, ¿no?, a usted. Muchas preguntas, no solamente de la zona, sino de México y Latinoamérica, nos llegan muchas preguntas. Nos damos cuenta que hay inquietud, pero de repente pena, entonces necesitamos, estos medios facilitan, ¿no, doctor? Definitivamente esto nos ha acercado mucho a la población, sobre todo de jóvenes, que es una población inquieta en estos temas, ¿no? Perfecto, pues bueno, ya lo sabe cómo comunicarse con el doctor. Y nuevamente era, ¿cuál era el nombre? Hematospermia o hemospermia. Perfecto. Sangre en el semen. Sangre en el semen, ya lo sabe. No es de urgencia, pero sí requiere que usted vaya con el especialista y no lo deje pasar, y más bien no deje que luego ya se convierta en un problema serio, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro, igualmente. Nos vemos en la siguiente.